Y fíjese que precisamente hablando de nuestra Constitución, la misma garantiza que la Ciudad de México está a la vanguardia en temas de derechos humanos. Pero quiero saber qué más incluye nuestra Constitución. Héctor Mendoza nos prepara una nota para contarnos. Luego de ser promulgada en febrero de 2017, la Organización de las Naciones Unidas reconoció el contenido de la Constitución de la Ciudad de México y la publicó en la página oficial de ONU Habitat. El organismo destacó que la primera Carta Magna de la metrópoli garantiza el ejercicio de los derechos humanos. Entre lo más vanguardista del documento destaca la aprobación del uso de la marihuana medicinal, así como de la muerte asistida y la voluntad anticipada que permiten contar con personal médico especializado y que el paciente pueda solicitar su propio deceso en los casos en los que ya no haya posibilidades médicas de sanar. Además, se establece la interrupción legal del embarazo, pues este seguirá siendo un derecho ganado en la capital. Igualmente destaca la aprobación del mínimo vital para todos los habitantes de la ciudad, el cual se entregará a través de los programas sociales y subsidios que genera el gobierno local. El documento también contiene la desaparición del fuero, por lo que ya no tendrán esa protección los funcionarios del gobierno capitalino. El documento que regirá la vida política, social y cultural de la ciudad también plasma la revocación de mandato. De esta manera, los servidores públicos de los puestos más elevados podrán perder el cargo cuando su actuación sea sometida a una consulta ciudadana. Además, la Carta Magna empoderó a la ciudadanía al aprobarse el plebiscito, la consulta ciudadana y popular. También establece que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convierta en Congreso local, cuya principal tarea será armonizar las más de 160 leyes que existen en la capital. Los constituyentes también aprobaron que a partir de este año se establecen las alcaldías, las cuales tendrán más atribuciones y autonomía presupuestal que las delegaciones políticas. Además, cada alcalde contará con sus respectivos concejales como órgano de contrapeso. Si usted desea conocer el contenido completo de la Constitución de la Ciudad de México, puede ingresar a www.cdmx.gov.mx/Constitución con información de Alberto Álvarez, 21 Noticias.